Hoy el Evangelio nos habla acerca de un tesoro escondido en un campo. Entonces he pensado que este lugar en el campo puede ser una locación eh, muy justa, muy adecuada para este Evangelio. Pero no estoy en cualquier campo, sino que como pueden ver estoy en una cueva y esto está al pie del Monte de las Bienaventuranzas. Un lugar donde sin duda Jesús pasó muchas veces, pero en la época bizantina, los primeros cristianos que vivieron en Tierra Santa, cuando localizaban una cueva que estaba en torno a los lugares donde vivió Jesús, llenaban de significado estas cuevas y las convertían en lugares de culto, en lugares de oración, en lugares de veneración, porque la cueva es una cueva natural y por tanto es un lugar que ya estaba cuando Jesús pasó por aquí. Y por tanto se consideran lugares donde muy seguramente también Jesús y sus discípulos estuvieron, porque en estas tierras, como en este momento, se necesita de refugios, refugios del sol, refugio del frío, de las inclemencias, en este caso, refugio del calor. Entonces, un lugar donde aquí estuvo nuestro Señor Jesús, y este lugar se consideraba el lugar donde Jesús dio sus últimas palabras en Galilea, según la versión de San Mateo. Entonces, es un lugar cargado de significado. Pero hoy vamos a hablar de unas de las parábolas del reino que nos cuenta nuestro Señor, y eso lo vamos a hacer desde aquí arriba, donde veremos el campo que nos evocará esta parábola. Este domingo el Evangelio nos trata de tres parábolas. Las primeras dos son semejantes entre sí, pero muy ricas. La primera nos habla de un tesoro escondido en un campo. Un hombre encontró un tesoro en un campo y lo volvió a esconder. Vendió todas sus pertenencias para poder comprar ese campo y quedarse con el tesoro. Bien, esta primera parábola, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el reino de los cielos, que es Cristo mismo, que es el Evangelio de Dios, es algo sumamente valioso, pero que no todos pueden ver su valor, solamente algunos. Y entonces, quien encuentra ese valor, quien encuentra este tesoro, que no está a la vista de todos, entonces puede dejarlo todo, vender todo. ¿Qué significa vender todas sus pertenencias? Cuando una persona descubre cuánto vale el amor de Cristo, cuánto vale realmente la palabra de Dios, lo deja absolutamente todo, deja todas sus riquezas. Tenemos el caso emblemático de un San Francisco de Asís que dejó todas sus cosas, pero detrás de él y como él, muchísimos otros santos y personas, almas que han consagrado su vida al Evangelio. Y a los ojos de las demás personas parece que el hacer voto de pobreza, castidad, obediencia fuera un empobrecerse, y sin embargo es un enriquecerse, es hacer el negocio más grande de tu vida, porque en el fondo es dejar lo que vale relativamente por algo que vale completamente la pena, es más, vale la vida. Y ese es el encontrar el tesoro, el descubrir a Cristo, su valor escondido. Y de manera semejante, la segunda parábola que nos cuenta hoy el Señor habla de una perla preciosa. Y es interesante porque en el fondo habla de un conocedor de perlas finas, es decir, de nuevo, algo que es un objeto pequeño, es una perla, a los ojos de la gente parece algo insignificante, algo pequeñito, y sin embargo quien conoce de perlas finas sabe el valor inmenso que esto tiene. Y de nuevo volvemos a lo mismo, no cualquiera sabe apreciar el valor del reino de los cielos, no cualquiera sabe apreciar el valor del amor de Dios, solamente un conocedor. Entre estas dos parábolas hay una cosa interesante. La primera, un tesoro está hecho de muchas riquezas, de muchas joyas, de monedas de oro tal vez, de cálices, de collares, de una cantidad enorme de joyas. Y esto nos recuerda precisamente a lo que es la iglesia, donde están custodiados los tesoros del Señor,
su palabra, la Biblia, pero también los sacramentos, los mandamientos, toda la doctrina de la iglesia y tantas cosas que el Señor nos deja, y eso es un tesoro lleno de joyas y de riquezas. Mientras que la perla fina nos recuerda que en el fondo todas esas cosas que nos da la iglesia es una sola, es el Señor, es Jesucristo, y todo esto tiene un valor infinito. Quien lo encuentra, lo deja todo, lo vende todo. Quien es conocedor, quien realmente tiene una vida espiritual, es un conocedor de perlas finas y sabe que eso pequeño vale más que todo lo que tiene, vale más que toda su vida. Vale la pena, vale la vida entera seguir al Señor. Pero no acaba allí todo, sino que después de esas dos parábolas hay una tercera parábola que nos cuenta el Señor, que es la parábola de la red. Y aquí nos sirve un poco este fondo del mar de Galilea, de donde Jesús se inspiró para hablar de eso, de los pescadores, porque Él dice que el reino de los cielos es como unos pescadores que han sacado una red llena de peces, pero dentro de esa red hay peces buenos y peces malos. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere sobre todo a lo que es la iglesia. El reino de los cielos en esta tierra está sobre todo encarnado en la iglesia, como hemos dicho antes. Y en la iglesia hay de todo. Hay peces buenos, peces malos. ¿Quién es quién? ¿Cuál es cuál? Pues como también decía la parábola de la cizaña, solamente el Señor será el que podrá hacer esa separación. Y Él dice que así como los pescadores tiran los peces malos y recogen los buenos, así también los ángeles al final de la historia serán los que separarán unos de otros, pero no somos nosotros los que ahora podemos hacer esa separación, porque solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno y tenemos que estar dispuestos a convivir en esta vida con muchas realidades que nos parecerán unas mejores, otras peores, pero todas ellas son parte real de la vida de la iglesia. Solamente el Señor al final en el juicio nos abrirá los ojos y nos mostrará en dónde hubo bien y en dónde hubo mal. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.